Voy a tomarme solamente 5 minutitos de toda la sesión. Nuestro tema de hoy es un MACD como un sistema de trading, pero sé que algunos están muy ansiosos y me han escrito y me dijeron que comentar un poco sobre lo que está sucediendo. Básicamente, hoy a las 12 de la noche vence el tiempo del plan de rescate que el Banco Central Europeo inició hace algunos años con Grecia. El tema es que, si recuerdan, hace unas semanas Grecia debería pagar al Fondo Monetario Internacional un dinero y hoy se vence el plazo para cumplir con todo el resto de pagos que debería tener. Oficialmente, si no se hace un pago, no creo que sea de las siguientes horas, Grecia entraría en una categoría que se conoce como cesación de pagos. Muchísimos la apuestan a que obviamente exista un acuerdo, y lo vemos porque si se fijan en la tabla de precios, el euro no está perdiendo tanta fortaleza como debería. Antes se supone un inminente colapso de lo que está sucediendo con la situación griega. El fin de semana pasado había unas negociaciones, se iba por muy buen camino. Sin embargo, el gobierno de Syriza decidió salirse de las negociaciones, ¿verdad? Romper el esquema, y para no cargar, a mi modo de ver, con la culpa solamente del proceso de austeridad que se viene en los siguientes años para el pueblo griego, simplemente decide realizar un referéndum en donde sea el mismo pueblo en sí quien defina si quiere seguir o no y continuar y aceptar las medidas de restricción y austeridad que está proponiendo Bruselas y el Fondo Monetario Internacional, obviamente. ¿Qué se trata? ¿De qué se trata? Una lucha de poderes donde uno está llevando al límite al otro, tratando de conseguir lo que quiere. Las dos partes tienen muchísimo que perder en este proceso, digámoslo así. Hace unas horas escuchábamos acerca de una posible o un posible acercamiento de una nueva propuesta que los acreedores le hacen al gobierno de Tsipras, y es que si él envía un compromiso por escrito, dado que obviamente no está cumpliendo la palabra que ha venido prometiendo desde meses atrás, si envía un compromiso por escrito en que el gobierno va a apoyar el sí del referéndum del domingo, simplemente se le permitirían algunas concesiones, se ampliaría un poco el plazo en cuanto a las deudas, se rebajarían los intereses y se permitiría que recibiera el dinero. La contrapropuesta del gobierno ha sido tomar fondos y solicitar al Banco Central Europeo que del fondo de ayuda utilice esos recursos y los envíe a Grecia. Sin embargo, en la última propuesta que envía Atenas no hay ningún acuerdo en cuanto a las medidas de austeridad que requiere o que exige como garantía el gobierno europeo para poder asegurarse que los siguientes años no va a volver a pasar por esto. Claramente Grecia no tiene palabra. El inicio de todo este proceso es que falsificó todos los estados financieros ante el Banco Central Europeo para que le siguieran enviando dinero. Luego no hace las mejoras que se tienen que hacer, y básicamente hay dos puntos que deben negociarse. Uno, el tema de pensiones, que es incrementar la edad de jubilación a una edad de 67 años, que está muy por debajo. El gobierno, en cuanto a Grecia, la edad de prejubilación es bastante corta en referencia a otros países en el mundo. Entonces es llegar a una edad de jubilación de 67 años. Y segundo, incrementar el valor del impuesto agregado, que actualmente tiene diferentes sectores, y hay una parte que está en el 13%, que es, digamos, el valor normal. Los acreedores exigen 23, se quiere quedar con un 13. Básicamente son esos dos puntos en los que no se han puesto de acuerdo, y por eso, obviamente, cualquiera que sea el panorama y el desenlace, hay una afectación a nivel de mercado, que es el que estamos viendo, una lateralización, movimientos muy erráticos. Y hay una afectación mucho más fuerte, que es la que le va a tocar vivir al pueblo griego, porque independientemente de que si vota sí o no, los siguientes años van a ser muy austeros y va a ser muy complicado. ¿Qué ha sucedido? Pues obviamente, para evitar un pánico general y un flujo de capitales muy alto, el gobierno griego decretó una especie de cierre o corralito, como le llaman algunos, y es simplemente nadie puede sacar más de 60 euros en sus cuentas. Se van a abrir, como es fin de mes, se va a abrir el jueves los bancos en Grecia para que puedan pagar solamente las pensiones a aquellos que lo requieren.
y poder menguar un poquito la situación que está viviendo. También es una forma de presionar del gobierno para mostrarle a los griegos lo que sucedería en caso de un default, ¿verdad? De lo que va a pasar. En el escenario hay dos variantes. Una, que se logre un sí por mayoría. En dado caso, el gobierno de izquierda de Alexis Tsipras recibiría por llamarlo de alguna manera, un espaldarazo y no tendría que cargar con la culpa de todo lo que se viene en adelante y es obviamente todas las medidas de austeridad y el proceso duro que se viene. En ese caso, entonces, los acuerdos serían firmados y Grecia empezaría a recibir desde aquí hasta noviembre una cantidad de dinero que le permitiría financiarse y poder cumplir con los compromisos que tiene con el Fondo Monetario. Hay un dinero que está guardado desde hace unos días atrás, desde el primer pago que tenía que hacer el fondo, y es hagan de cuenta, como el Banco Central recibe ganancias por el dinero que tiene, Grecia tiene dentro del Banco Central por llamarlo así, un interés, ¿verdad?, que ha generado el dinero que tiene ahí, y en el Fondo Monetario igual. Todos los países miembros están obligados a tener en el fondo una especie de garantía. Significaría que el pago que tiene que hacerse hoy podría, digamos, tomarse de ahí. Sin embargo, pues el Banco Central no lo ha aprobado y es más, ha dicho que ha limitado el dinero que va a entregar de aquí en adelante en referencia a el proceso de refinanciación, ¿no? El Banco Central ha parado el envío de dinero y el apalancamiento y eso es algo bastante grave para el gobierno heleño. En caso de que no, claramente pues Europa tendría que entrar a medir hasta qué punto sería conveniente tener un socio que no cumple sus compromisos, que le está generando un déficit, en aras de ver si sale o no del euro. Hemos visto a Varoufakis hablar sobre que van a interponer ante la Corte y un sinfín de cosas para no salir del euro, pero claramente en una votación por mayoría, si Grecia no hace lo correspondiente, pues sería que lo sacaran, ¿verdad? Todo el resto de países de Europa han venido sufriendo procesos de recortes. España ha sido todo lo que ha hecho la crisis y vemos que ha empezado a tener resultados, ¿verdad? Lo mismo Portugal, Irlanda, Chipre. Entonces Grecia es como el niño que no quiere hacer o ser obediente, pero que sí quiere que le den los privilegios y los regalos del resto, que le ha tocado sufrir un poco más. Este es un poquito el panorama. Mi único consejo el día de hoy es que estén muy pendientes de las noticias. Cada entrevista, cada reporte, había 2 ruedas de prensa preparadas hoy y fueron suspendidas. Eso nos da un poquito de preparación para ver que a lo mejor antes de que finalice el día vamos a tener alguna noticia. Sin ninguna duda, y pese a lo difícil que debe ser unas medidas de austeridad bastante altas, lo mejor para Grecia como país y como economía es continuar bajo el apoyo y el financiamiento del Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. A nivel de mercados, obviamente, pues la especulación está a flor de piel y los movimientos que vemos en las plataformas van a seguir erráticos los siguientes días. Tenemos otro escenario que ha pasado tras bambalinas, y tenemos datos de americanos y tenemos también China modificó e intervino su tasa y el franco suizo también fue intervenido. Entonces, mucho cuidado con los mercados. No se asusten si las operaciones no van donde ustedes quieren ir y por favor operen en el corto plazo en estos días porque en realidad sí se está definiendo el futuro a nivel de mercados financieros. Muy bien, vamos a empezar entonces con nuestro tema hoy. Sé que a no muchos les interesa, pero vamos a salirnos un poco del pánico y del caos que está generando Grecia en los mercados. El MACD, como su nombre lo indica, es un indicador de convergencia y divergencia, está creado así. Esas son sus siglas en inglés, lo creó Gerard Apple en los años 80 y proporciona digamos, pistas tempranas sobre la continuación o la renovación de una tendencia y también es capaz de indicar las condiciones de sobreventa y de sobrecompra. Para este indicador, ¿verdad? Tenemos un uso de unas medias móviles que vamos combinando. Normalmente y estándar en nuestras plataformas de trading tenemos tres valores, 26, 12 y 9. Así vienen los indicadores dentro de la plataforma. A ver, espérenme un segundo. Me están escribiendo
Y, a ver, esperen un minuto. Hoy es día complicado. Díganme, por favor, porque todo el mundo me está escribiendo, si quieren que continuemos con el tema del MACD o si quieren que hablemos un poco más sobre lo que está sucediendo en el mercado. Me llenaron me están escribiendo que sigamos hablando sobre Grecia y me siguen preguntando sobre Grecia. ¿Quieren que continuemos sobre Grecia o quieren que hablemos sobre MACD? A ver, cuéntenme. MACD. Entonces vamos al caso del primero que escribió. Bien, muy bien, MACD. Vale, entonces a los que nos escribieron, más bien después hablamos sobre Grecia. Bien, les decía que este indicador que se basa en promedios móviles es muy sencillo en construcción y ejecución, pero es muy eficiente al momento de manejar temas sobre tendencias. Hay diferentes maneras de combinarlos, simplemente estos valores o estos periodos que decidimos usar nos van a generar señales un poco más consistentes, un poco más a largo plazo y también podemos recortarlas a medida que podamos buscar señales de corto plazo y operaciones de quiebre, por ejemplo, en cuanto a las tendencias. A ver, ¿quién está escribiendo acá? Ok, bien, Carlos dice que el tema que venimos. Vale, este indicador, como les decía, maneja 4 componentes principales, ¿verdad? Una es la línea MACD. ¿Qué es la MACD? Es la diferencia entre las dos medias móviles exponenciales que estoy tomando que tienen distintas magnitudes. En el promedio estándar, cuando empezamos con nuestras plataformas, tenemos un indicador de una EMA de 16, una EMA de 26, perdón, y una EMA de 12. La primera es una media móvil que es un poquito más sensible a los movimientos del precio en el corto plazo y la otra a mediano plazo. Hay distintas formas de combinar, ¿verdad? 26, 12, 9 es el estándar, como les decía, pero por ejemplo yo uso otras dos combinaciones que han sido bastante buenas, que son 8, 17, 9 y 5, 8, 9. Si ven estas dos últimas, son un poco más en cuanto a los periodos que estoy tomando equidistantes, pero son un poco más rápidas, ¿verdad? Entonces, estas dos combinaciones nos sirven cuando estamos hablando de time frames un poco más cortos y cuando estamos hablando de estrategias de rompimiento, ¿verdad? En MACD se puede usar como el sistema de trading a nivel de rompimientos. Esta es la fórmula, como les digo, de las dos días. Van exponenciales, si ven, para ir llevando un poco el peso de los últimos precios que tiene la cotización en referencia a qué tan pesados son, ¿verdad? Tomándole un poco más de importancia si tenemos movimientos un poco más lentos o si por el contrario el mercado empieza a acelerar la tendencia incipiente que nos puede estar mostrando. Cuando hablamos también de la siguiente parte del indicador es la línea señal o línea signal o signal line, que es la media exponencial de las últimas X sesiones que yo determine de la línea MACD. Entonces ya tomamos nuestra línea MACD, ¿verdad? Que es el promedio móvil anterior que vimos, de la moving average más grande menos la más pequeña, y esa línea la tomamos ahora en X sesiones que yo determine. Normalmente se están usando intervalos de 9 periodos, ¿cierto? ¿Por qué 9 periodos? Fíjense que los números que usamos generalmente nos están mostrando, digamos, no anteriores. Es un tiempo muy bueno si yo estoy usando o combinando diferentes time frames. Por ejemplo, si estamos en gráficos diarios, obviamente estamos hablando de 9 días anteriores, es más de una semana. Entonces me va a mostrar, digamos, las sesiones completas. Si estoy hablando, por ejemplo, si estoy haciendo un trading un poco más corto y estoy hablando de trading time frames de 5 minutos o de 1 minuto, pues claramente tengo la información un poco más actualizada, pero también un poco más consolidada en referencia a cómo se está comportando el precio. Este es un indicador de precio, ¿verdad? ¿Por qué de precio? Porque estamos hablando de promedios móviles que lo que hacen es hacer un ponderado de todos los precios y todo lo que estamos teniendo. Entonces, como les decía, esta línea señal o esta línea signal simplemente es el cruce de las 9 sesiones anteriores de la línea MACD.
Normalmente en plataforma esta línea signal viene dada por una línea punteada, a veces es de color rojo. Ahora en mi plataforma para dibujar cómo la podemos apreciar de una mejor manera. La siguiente parte del MACD es una línea cero o la línea mediatriz. El MACD es un oscilador, significa que tenemos unos límites superiores e inferiores. Esta línea central o línea cero lo que nos hace es representar el punto en el cual las medias móviles tienen el mismo valor y representa, digamos en este caso, el cruce, ¿verdad?, de esas dos líneas. ¿Cuándo hay una señal bajista? Bueno, cuando en la línea MACD cruza esta línea cero, ¿cierto? Hacia abajo tenemos una señal de venta y cuando lo hacemos hacia arriba, pues tenemos una señal de compra. Esa es la teoría, ¿verdad?, de cómo fue diseñado el indicador. Esta línea cero es como el rango. Cuando yo hablo de que los precios están cruzando y las medias móviles están cruzando en un mismo valor, en una misma zona de precio, entonces simplemente a nivel psicológico estaría hablando de una duda del posible sentimiento de mercado, estabilizar una zona de precio, y ahí me estaría mostrando o anticipando un poco que puedo tener un cambio de orientación en la tendencia que estoy teniendo o que venía presentando. Entonces, por eso es tan importante esta línea cero, porque simplemente es mostrarme que el mercado empieza a cambiar de sentido y empieza a dudar un poco sobre la tendencia que viene de atrás. El último componente del indicador MACD es un histograma. Nosotros lo vemos graficados, lo vemos como pequeñas barritas, ¿verdad?, o pequeños rectángulos que van haciendo una figura, bien sea ascendente o descendente, con picos y valles, como decimos nosotros, y que van oscilando alrededor de esa línea cero, ¿verdad? Esta es la diferencia, el histograma es la diferencia. Si ven nuestros gráficos acá tenemos dos medias y esta zona de aquí, este espacio de precio, esta zona de precio simplemente yo la traslado, la separo y ahí es donde se me convierte en mi histograma. Simplemente el histograma es y menos la línea de señal. Recuerden que estas dos líneas son simplemente precios, por eso se dibujan de esta manera. Esos son los 4 componentes importantes o que maneja este indicador. Siempre que trabaje con un indicador técnico es necesario que desglosen cada una de sus partes y la comprendan para que la información que les brinde sea la correcta, ¿verdad? Para que cuando el indicador se mueva hacia un lugar o a otro, ustedes entiendan el por qué y qué significa. Este indicador es más que en internet vemos, si cruza hacia arriba, compra, si cruza hacia abajo, vende. No, esto tiene otra connotación precisamente porque son zonas de precio lo que nos está mostrando y puntos de congruencia o divergencia, ¿verdad?, a nivel de operadores y de sentimiento del mercado. Por eso es su nombre, por eso se llama MACD y por eso se habla de convergencia y divergencia. Estas son las partes y como les decía, vamos a usarlo en múltiples sistemas de trading. Se puede combinar de una forma magnífica con otros indicadores técnicos, como vamos a ver ahora. Y ya hablábamos un poquito sobre el sentido, ¿no? Cuando tengo, digamos, en el caso estándar, que el MACD lo vamos a reglamentar por 12 periodos, 26 periodos y 9 periodos. Cuando el MACD está por encima de la línea cero, significa que la media móvil de 12 días es superior a la media móvil de 26 días, lo que indica que las cotizaciones recientes son más altas que las anteriores y tengo una señal de compra cuando la línea MACD corta al signal o a la línea señal hacia abajo. Este es como el resumen, ¿verdad? Siempre es importante mirar la amplitud al momento de los cortes entre las medias que están manejando mi MACD. Es muy importante. Estos son indicadores gráficos, ¿verdad? Y por eso es que así como fueron diseñados para que visualmente nos den una información, es muy importante ver los ángulos, las inclinaciones y las pendientes, los gráficos del momento de operar. Este es un gráfico. Ven que hay dos puntos donde uno podría entrar una venta o entrar una compra. Y son estos dos. Si ven aquí, ¿verdad? Hay un momento en que el signal sale
del histograma. Significa que ahí hubo una divergencia en cuanto a los precios, ¿verdad? El mercado venía ofreciendo señales de compra, la tendencia venía alcista, pero cuando el signo se me sale del histograma, me está anticipando un poquito que hubo divergencia de pensamiento en cuanto al siguiente recorrido de la tendencia. Entonces ahí yo puedo empezar y fíjense muy bien en el ángulo que se forma siempre que el signo salga del histograma. Es vital para ver la amplitud y el espacio y el recorrido que va a tener esa tendencia. Cuando el ángulo que tenemos es un ángulo más o menos de 45 grados, ¿sí? Si ustedes midieran este ángulo acá, verían que más o menos tiene 45 grados. El recorrido va a ser mayor. Si tiene un ángulo muy corto, ¿sí? O si no se forma ángulo, ven por ejemplo acá, el signo corta el histograma, pero yo no tengo un vértice, no tengo un ángulo como tal. Entonces ahí el recorrido me va a mostrar de una vez que va a tener un poco de retroceso, que va a ser más difícil de mostrar y que no es tan sólido como tal. Y el otro punto, cuando estamos hablando obviamente, es cuando el signo cruza el cero. Entonces esa es la siguiente o el siguiente punto de entrada al mercado. Hay algunos que prefieren hacerlo cuando el signal sale y otros cuando el signal cruza, ¿verdad? Personalmente me gusta más esta opción porque tengo un recorrido mucho mayor, ¿verdad? Sin embargo, da un poco más de señales porque obviamente tengo un espacio mucho más amplio. Lo mismo sucede en la compra. Ven aquí que tenemos una salida, un vértice directamente desde el histograma, o si no, simplemente cuando cruza la línea cero, ¿verdad? Esas son las dos formas de entrar las señales dentro del mercado. Este es un indicador. ¿Tienen alguna pregunta? Hasta aquí vamos bien. Creo que no veo preguntas. La línea, ¿a qué línea te refieres, Luis? Esta línea roja es el signal, ¿sí? El signal. Esta es la línea signal o la línea señal, por eso se llama señal. Y esto azul que ven aquí es simplemente el histograma y esta línea que aquí de pronto no la perciben también es la línea cero. Esas son las tres partes del indicador. Bien, esta línea roja ya ahora la vamos a ver en la plataforma. Las divergencias dentro del proceso de este indicador es una de las ventajas que tiene, ¿verdad? Es una de las múltiples apreciaciones que nos ayuda a anticipar cuando estamos hablando de mercado. Y no es otra cosa que cuando el precio a un lugar, el indicador a otro. Ahí me está mostrando que va a haber un cambio de tendencia o una pérdida de la fuerza en la tendencia que estoy llevando actualmente. Sin embargo, la divergencia tiene un problema y es que no me da un tiempo específico de entrada al mercado, ¿correcto? Yo sé o empiezo a ver que el mercado tiene una divergencia, el precio va hacia un lugar y el indicador va hacia otro, ¿cierto? Algo está sucediendo, pero no tengo el momento exacto, por eso siempre hay que estar atentos a la gente que le gusta operar con divergencias, de ver hacia dónde se empieza a acercar un poco el indicador, pero darle un poquito de tiempo a esa divergencia, porque no se puede entrar de una vez al mercado una vez que se ha mostrado en plataforma y que la hemos visto gráficamente. Hay que esperar un poco esa consolidación. En time frame de 1 minuto y 5 minutos, ¿es viable la información que nos das o no es confiable? Sí, los indicadores son fiables en todos los periodos. Eso están diseñados para servir en todos los periodos. Hay que comprender. Es mucho más volátil este indicador, entonces Rudy vas a tener más señales, claramente porque si estamos hablando por ejemplo de 1 minuto y tenemos un indicador de 12.26.9, significaría que estás contando lo que ha sucedido en los últimos 10 minutos y si por ejemplo estás a puertas de una noticia, claramente el precio va a subir muchísimo, pero no va a ser del todo por ley de oferta y demanda y no va a ser una tendencia clara, sino un movimiento normal del mercado como reacción a una noticia. Entonces sí sirve, yo lo uso, prefiero usarlo desde time frame de 5 minutos arriba y combinarlo, ¿verdad? Por ejemplo, en un gráfico diario tienes un MACD, 12.26.9, estás tomando promedios de precio de 12, que es más o menos 2 semanas, 15 días, 26 que es casi un mes y 9 que es la última semana, entonces tienes datos
un poco coherentes. En 1 minuto y 5 minutos tienes datos muy volátiles, pero por supuesto que sí, es que empezar a aislar un poco las señales falsas, ¿verdad? Y a tomar áreas un poco más grandes, ¿sí? Eso sería lo importante en ese time frame. Entonces, como les dije, hay que tener un poquito de cuidado al momento de usar las divergencias porque, pues, claramente no tenemos miedo. Vamos a ir a mi plataforma, ¿sí? Me confirman, por favor, si están viendo mi plataforma. Hay miles de cosas aquí hoy con el mercado. ¿Me confirman, por favor, si están viendo? Luis dice que sí. Ok, vale. Muy bien. Esta es la plataforma normal, ¿cierto? Hay varias cosas que quiero enseñarles. Una es que si buscan dentro de la biblioteca de MT4 o MT5, yo uso MetaQuotes, la plataforma, van a encontrar el mismo indicador, ¿cierto? Pero con una variante que se llama MACD Color. Búsquenlo. Algunos no entran, me escriben a capitalesydivisas@gmail.com y yo se lo envío. Este MACD Color es el mismo MACD, pero tiene una característica y es que tiene diferentes colores en el histograma. No sé si alcanzan a verlo. Esto me ayuda muchísimo. Hay personas que se dedican a diseñar indicadores y particularmente en esas barritas de precio, cuando los promedios móviles empiezan a bajar, me empieza a anticipar y me empieza a mostrar, ¿verdad? Que la tendencia actual empieza a tener fuerza, a perder su fuerza que traía. Entonces es muy importante, bájenlo, traten de bajarlo, es un poco ir con la tecnología también y nos ayuda mucho porque empieza a mostrarnos cuando el precio puede cambiar de una forma un poquito más rápida y más anticipada que si tenemos el otro MACD. Entonces bájenlo, se llama MACD Color y ustedes lo pueden programar con las propiedades que quieran, en los niveles que quieran, 12.26.9 o 5.3, diferentes escenarios. Como les decía, este es un sistema que ayuda muchísimo y que se combina muy bien con otros indicadores como el estocástico. El estocástico es un oscilador, digamos, otro oscilador, pero el tema es que si los dos tienen la misma señal, pues va a ser mucho más fácil entrar al mercado. Bien, lo que les digo, cualquiera, si no lo tienen el MACD Color, si no lo consiguen, me avisan, pero póngalo ahí en internet y lo van a encontrar muy fácilmente. Bien, hay otra combinación. Si ven, esta es la línea de cero, la que les decía. Fíjense cómo sale el mercado acá. Vamos a empezar a buscar, digamos, devolvámonos, estamos en gráficos de 30 minutos, vamos a 30 minutos. O vamos a la lateralización es increíble. Este es un gráfico de 30 minutos. Si ven aquí, están las dos medias. Estas dos líneas que ven acá son simplemente los promedios móviles, lo mismo que estamos viendo en la un promedio de 26, un promedio de 12 y un signal de 9. Y esta es una media móvil de 200, esta que ven aquí azul. Entonces, si ven, el cruce de estas dos medias nos coincide, por eso es el indicador con el indicador MACD. Ustedes podrían entrar aquí, simplemente, ¿verdad? Aquí en esta vela nos estaría mostrando y hasta dónde, ¿verdad? Hasta dónde iríamos. Fíjense hasta dónde llegó el mercado, hasta acá. ¿Cierto? Incluso si ven en el histograma, como les decía, en esta vela que nos marca un máximo, ¿cierto? Aquí, en esta zona de 1.1278, ya el histograma, esta cosita que ustedes ven aquí abajo con el signal, empezó a perder fortaleza, ¿cierto? Empezó a mostrarnos. Entonces, ahí cuando el mercado empieza a mostrarnos que está cambiando la tendencia, siempre que lleguen a la cima de su histograma, preocúpense y traten de no entrar operaciones tan arriba. Siempre estamos operando MACD, entrar sobre las señales que aparecen mucho más cerca de la línea cero, pero revisar estos ángulos. Ven acá, aquí vuelvo a decir, aquí vuelvo a tener una señal de venta. Y es simplemente el signal sale del histograma, pero tengo un ángulo bastante bien. Cuando estén acá, hay personas que toman una u otra forma de operar. Cuando están muy cerca de la línea cero,
¿verdad? Revisen que las barras de histograma sean un poco más grandes. Fíjese lo que ha pasado aquí, la lateralización de hoy por lo que está ocurriendo en Grecia, y el MACD no sale de la línea de cerca, no cruza, y simplemente la línea signal empieza a verse ondear alrededor de esta línea. La línea signal es muy importante, siempre revísenla, es la que les marca la entrada y la salida del mercado. Bien, esto es un gráfico diario, porque como les dije, este indicador sirve para temporalidades cortas, 5 o 30 minutos, y también para temporalidades largas. ¿Ven mi MACD acá? Este MACD es simplemente en otra versión, un poco más larga, 8, 17 y 9. Estoy hablando de gráficos diarios, significa que estoy hablando de una semana, 2 semanas y una semana para entrar, o sea, es un poquito combinar estos dos temas. Aquí está mi línea signal, es esta línea roja que ustedes ven aquí, y también tengo mi histograma. Vamos a quitar estos para que lo puedan ver. Yo lo combino, como ven, como les decía antes, con una ADX y, bueno, otra versión de la ADX, pero a nivel de histograma que uso. Pero combínenlo con el ADX o con el estocástico. Entonces, fíjense aquí, estos cortes, ¿verdad?, están teniendo un buen ángulo. El histograma es muy importante, digamos, revisar cada barrita del histograma en referencia a cómo va subiendo. Para que les sea un poquito más fácil, pueden incluir este indicador, y las plataformas de MT4 permiten ingresar indicadores dentro de otros. En el MACD yo puedo ingresar una media móvil de un periodo o puedo trazar igual mis líneas de tendencia, ¿cierto? Este MACD sirve para eso, ¿verdad? Yo puedo trazar con base en el histograma y ayudarme un poco más, ¿verdad?, aquí en este tema. Entonces, fíjense, por ejemplo, esta línea de tendencia que tengo un gráfico diario y que justamente ahora estamos vulnerando si estamos hablando de un MACD. Entonces, no necesito tener esto lleno de medias móviles ni de tanta información, pero el MACD me está mostrando que claramente se puede romper hacia abajo muy fuerte. Sí, obviamente no hay un acuerdo con Grecia, ¿verdad? Y que tendríamos niveles, digamos, muy bajos en ese proceso. Entonces, yo puedo trazar una línea de tendencia, o si quieren agregar un indicador, otra media móvil, por ejemplo, si ustedes quieren saber este cruce a dónde va y no utilizar solamente el 12.26.9 o el 8.17.9, otra media, aquí explorador de su plataforma, a donde dice indicadores, ¿verdad? Si ven en esta parte de abajo, y vamos a buscar una media móvil, por ejemplo. ¿Dónde está? Acá. Moving average, aquí, ¿ven? Y toman con su mouse, botón izquierdo, y lo llevan y lo arrastran hasta el MACD. Ahí les va a aparecer las condiciones en que quieren que esa media se vea. Entonces, por ejemplo, ustedes quieren una media de 200, es muy importante, y vamos a ponerla con amarilla. Lo más importante cuando hagan esto es que coloquen aplicar al Previous Indicators Data. Ahí, si ven, les va a aparecer una media móvil. Entonces, ustedes pueden saber, ¿verdad?, hasta qué punto el promedio móvil de 200 puede llegar dentro de este indicador y hasta dónde o hasta qué zona de precio va a poder llegar el movimiento que están manejando. ¿Ven? Si ya quieren una media de 60 periodos, por ejemplo, entonces ya ven que cambia. Significa que el mercado ya vulneró la zona de precio de los últimos 60 días. Y ahí pueden utilizar otra serie de indicadores con el MACD, asociados al MACD. Las medias móviles son muy importantes, es un indicador a base de ellas, entonces utilícenlo. Es magnífico, siempre está en mi plataforma, ya lo vieron. Y lo que tienen que saber es leer muy bien la información que les está pasando, ¿verdad? Comprender un poquito el tema de qué me está mostrando, de a dónde va, ¿cierto? ¿Qué parte del histograma está empezando a perder fortaleza si yo quiero utilizarlo y, digamos, separar las posibles señales falsas que el indicador puede darme? No sé si tienen alguna pregunta. Hoy nos tocó ir un poco más rápido debido al tiempo.
8.17.9 es este. Acá está. Yo lo combino con una DX de 13 periodos y un estocástico 533. Así lo uso. Y una DX de 14. Estas tres medias, 8.17.9 o las que ustedes quieran poner, 12.26.9, simplemente son los periodos. 12 o en este caso 8, por ejemplo, son 8 días, el tiempo que yo estoy tomándome, el periodo de tiempo que necesito ajustar como corto plazo. La otra, 26 o 17, es el tiempo de más largo estudio, digamos, la suma de los promedios de precio de un periodo más largo, o sea, en este caso, 17 días, ¿verdad? Y 9, ¿por qué? Porque es la última semana, digamos, 10 días, pero si uno toma en cuenta, pues solamente es el precio de la última semana, pero el 9 me involucra el último día de la semana o el inicio que es domingo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces me gusta involucrar el último día o el inicio de la siguiente, porque como en este caso, por ejemplo, vieron que esta semana iniciamos con gaps en todos los pares, entonces estaríamos incluyendo ese movimiento dentro de los precios. Por eso es el 9. Y el 8.17 es simplemente hacerlo más cercano. Los mercados están cambiantes en una forma mucho más rápida que antes, entonces 26 periodos es muy bueno, pero pueden suceder muchísimas cosas y se vuelve un poco más lento. El mercado ha incrementado su velocidad en los cambios de tendencia y de movimientos, y por eso se hace necesario que nosotros también incrementemos un poquito la velocidad y nos volvamos un poco más rápidos al momento de usar los indicadores. Bueno, creo que de cortes, Javier, un poco. Espero que no haya sido tan complicado este tema del Internet molesta. Un poco. No sé si alguien tiene alguna duda adicional. Luis, normalmente yo nunca envío mis presentaciones y te voy a dar la razón. Así como de pronto tú la quieres para repasar y mirar los temas, así hay otras personas que la utilizan para enseñar de una forma incorrecta o para hacer cosas con ella que no son. Sí los invito, si quieren, a que... vale, me dice Vicky que está grabada. Bueno, esperemos que salga bien el sonido porque no ha sido muy bueno y máquina ha molestado un poco. Pero si no, si tienes alguna duda, y lo mismo va para todos, pueden escríbanme a capitalesydivisas@gmail.com. Ahí está mi Twitter y ahí está mi Skype, si alguno quiere agregarme. Siempre termino con una frase y es: ¿en qué parte está usted hoy en día a nivel de su trading? ¿Está en su zona de confort? ¿Está en su zona de aprendizaje? ¿Está en su zona de pánico? ¿O está en esa zona mágica? Es aprender a entender o conocer el mercado y ya verlo sin pasión y sin dolor y simplemente como una forma de trading. Ni miedo ni codicia, solo trading, es lo que siempre decimos en los reportes. Y bueno, días complicados, hoy estén muy pendientes del mercado, no vayan a hacer operaciones a largo plazo, o si las van a hacer, por favor, apalánquense muy poco, porque sin ninguna duda este día y los siguientes van a ser muy importantes para el mercado y nos van a empezar a definir el tema. El domingo hay referéndum en Grecia, por favor cuiden sus posiciones porque sea cual sea el resultado vamos a tener gaps, incluso de pronto más fuertes que los que tuvimos el fin de semana pasado. Cuídense mucho, espero que las operaciones les vaya muy bien. Ya Vicky dijo que van a subir el video, entonces ahí van a poder tener toda la información. Cuídense mucho, buenas operaciones para todos y bueno, el mercado ahí está, no se va a acabar, así que no importa si no estamos dentro por unos días mientras los precios se estabilizan. Espero que usen el indicador. Un fuerte abrazo para todos y bueno, buenas operaciones. Adiós, un beso. Chao.